estamos. Qué bueno poder estar juntos. Estamos todavía con esta noticia maravillosa, gloriosa. Algo, viste que a veces hay cosas que uno espera, que uno desea, que uno las busca, las mira, las está, como digamos, pensando y demás. Pero esto que va a suceder el día 27 de abril a las 6 de la tarde en la calle 68, número 674, que te estamos esperando a vos y a toda tu familia, es algo que vino del cielo, es como la lluvia, vino del cielo. Yo no intervine, nadie intervino, solo el Señor fue el que quiso que esto sucediera. Así que ese día sábado, 6 de la tarde, 6 en la calle 68, perdón, número 674, va a estar el apóstol, el pastor Lucas Márquez. Maravilloso ese momento. El Señor me mostró que Él nos preparó una mesa, que nos tenemos que sentar y que Él ha convocado a personas para que coman por primera vez en esa mesa y reciban algo grande del Señor. Así que te esperamos. No te olvides de esto. Compartí esta noticia porque es una bendición extraordinaria para La Plata. Bueno, hay una historia en la que hay un altar realmente como muy, no sé si estaría bien decirlo, muy pronunciado, o de qué manera darle un poquito más de detalle a esto que quiero decir, pero es la historia siguiente. Dice, Jesús se hace una pregunta, dice, ¿quién de ustedes, o por ahí en la misma pregunta hasta se lo responde, nadie de ustedes le dice al siervo que estuvo laburando en el campo, arando o cuidando el ganado, o lo que sea, la tarea que se le había asignado en el campo, nadie de ustedes le dice que cuando éste regresa, después de sus tareas, de cumplirlas, de cumplir las órdenes que se le habían dado en el día, nadie le dice, sentate, mirá lo que te preparé, esta es tu cena, quédate tranquilo, descansa, qué sé yo, cuánta cosa más. Sino que le dice que se ciña, que prepare la comida, que le sirva, y que luego, recién después de eso, él se sienta, o se prepare su comida y termine comiendo de lo que le preparó para el rey o para su señor. Es decir, ahí hay fuerzas que uno invirtió, el siervo invirtió en lo que su señor le asignó como tarea durante el día, y hay un deseo, como de cualquier persona, que luego de las tareas asignadas uno busca el alimento, el descanso, el entretenimiento, etcétera, etcétera. Es decir, este siervo, dice después, lo voy a leer un poco más literal, a ver si está acá está. Así también, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Qué es lo que hizo ese siervo? Gastar todas sus fuerzas en su Señor. Quiero que digas esto conmigo. Gastar todas mis fuerzas en mi Señor. Invertir todas mis fuerzas en Él. ¿Qué representa esto? No gastar fuerzas en aquello que yo quiero. No gastar fuerzas en las metas que yo tengo. Ahora te voy a hablar de qué son las fuerzas. Vamos a ir un poquito más en detalle, un poquito más profundo. Pero, ¿qué es lo que quiero decir? Lo que este siervo estaba haciendo era invertir, gastar todas sus fuerzas físicas, emocionales, mentales,
en su Señor. ¿Está bien? Entonces, ¿dónde estaban sus fuerzas? Quiero que digas conmigo, sus fuerzas estaban en su Señor. Es decir, ¿dónde está el altar? El altar está en el regreso, en lo que yo espero, en lo que yo creo que necesito. Fíjense, el hijo mayor de la historia del hijo pródigo quería que el padre le diera un cabrito. O sea, él quería algo específico. Y el padre le dice, todo lo que yo tengo es tuyo. Y él no se consideraba dueño de las cosas que el padre ya le había otorgado. Y lo único que tenía que hacer era tomarlo. Ahora, la otra cosa que yo podría pensar es si realmente era lo que él necesitaba. Pero ese es otro tema. Porque una cosa es que, y esto es importante, que vos le expreses a Dios o le hagas conocer a Dios lo que vos querés en oración. Y otra cosa todavía mucho más relevante e importante es que yo entienda, comprenda, tenga luz sobre lo que Dios me quiere dar en la intimidad y en el secreto, porque Él me recompensará en público. No es que no voy a tener lo que quiero, sino que lo que quiero vendrá por invertir, o mejor dicho, vamos a corregir esa frase, lo que necesito vendrá por invertir todas mis fuerzas en Él. Decir conmigo, invertir todas mis fuerzas en Él. El Salmo 84, o sea, acá hay un altar, ¿sí? El altar es, yo creo que merezco después de esta tarea tal descanso, tal recompensa, que merezco tener lo que quiero, que merezco entretenerme, que merezco esto, que merezco lo otro, pero lo que me está... piensen en esto, ¿no? Creo que cómo podríamos actualizar esto pensando en el regreso del trabajo, de las tareas que uno tiene habitualmente, y decir, bueno, ya las terminé, ya está todo listo, y ahora quiero, no sé, sentarme y mirar una película, cenar juntos, o lo que sea, o la actividad que sea. Y el Señor dice, bueno, ok, vas a comer y vas a tener lo que vos querés, solo después de llevar al altar todo, o sea, llevar al altar esto que vos estás deseando, lo que vos necesitas, vas a tener si llevas al altar aquello que vos querés. Está bien, hasta acá dice el Salmo 84. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, estos, los que tienen en ti sus fuerzas, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Lo que a mí me llamó la atención es que bueno, bienaventurado primero, bienaventurado es un estado, es lo que soy bienaventurado. No es, esto es lo que quise decir, no es un estado temporal, es lo que soy bienaventurado. O sea, es lo que me constituye. Lo que está diciendo es que yo soy bienaventurado cuando mis fuerzas están en Dios. Te repito esto. Yo soy bienaventurado cuando mis fuerzas están en Dios. No es que estoy feliz porque tal cosa o porque tal otra, sino que es lo que me constituye, es parte de mi ser, de la nueva creación, o sea, la nueva creación es bienaventurada. La vieja creación, la de Adán,
es malaventurada porque se termina en la cruz y prueba muerte. Pero la nueva creación es bienaventurada porque está probando vida, porque tiene sus fuerzas en Dios. ¿Y qué dice el Salmo? Que cuando yo tengo mis fuerzas, todas, y ahora vamos a hablar de cuáles son nuestras fuerzas, mis fuerzas en Dios, entonces Él pone en nuestro corazón sus caminos. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, no están mis caminos. Generalmente cuando mis fuerzas están, cuando en mi corazón, para decirlo más claro, están mis caminos, son mis fuerzas las que están en realizar las cosas que yo quiero y necesito, en mis caminos, en mis deseos, en mis metas, en mis historias, en resolver mis problemas, en caminar hacia lo que quiero. Pero cuando yo pongo todas mis fuerzas en Él, entonces Él pone en mi corazón sus caminos. ¿Y sus caminos dónde nos conducen? A ver a Dios. ¿Y sus caminos dónde nos llevan? De poder en poder. Y esto es súper importante. ¿Qué fuerzas tenemos? Nosotros tenemos fuerzas físicas, fuerzas mentales y fuerzas emocionales. Por eso dice, me impacta esto, por eso dice, amarás al Señor tu Dios. Lo vamos a buscar, lo he anotado por acá, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y aclara, como por último punto, y con todas tus fuerzas. Es decir, con las fuerzas de tu corazón, con las fuerzas de tu alma y con las fuerzas de tu mente. Es decir, todas mis fuerzas están en Él. Si están en Él, no están en mí. Es decir, yo ya no tengo fuerzas. ¿Por qué? Porque ahora invierto y las gasto todas mis fuerzas en Dios. ¿Y qué es eso? ¿Qué haces cuando a la mañana temprano te levantás y lo primero que haces es estar en el secreto con Dios? Le estás dando tus primeras fuerzas, tus primicias de las fuerzas del día. Y Él te dará sus fuerzas en los caminos que Él pondrá en tu corazón sobre ese día. Por eso esta palabra es de aplicación, como todas las palabras, pero esta es especialmente de aplicación práctica. ¿Cuántas cosas estás gastando tu energía y vivís en ansiedad? ¿En cuántas cosas estás gastando tus fuerzas y vivís triste? Estás anulado en muchas cosas, estás opacado, no brillás, no tenés alegría, porque una cosa es estar feliz, otra cosa es ser bienaventurados. Es decir, la felicidad o la alegría del gozo es una expresión de que yo he ido al altar. Y cuando voy al altar y invierto todas mis fuerzas en Él, mis fuerzas físicas, mis fuerzas emocionales y mis fuerzas mentales, entonces yo ya no tengo mis fuerzas, yo ya no administro mis fuerzas, todas mis fuerzas están en Él y por lo tanto Él pone en mi corazón sus caminos y en sus caminos yo veré sus fuerzas, no las mías. Por lo tanto, iré de poder en poder y además lo que voy a hacer esa es la experiencia, voy a ver a Dios en Sion, es decir, veré a Dios. Muchas veces uno se pregunta, ¿por qué no veo a Dios? Porque no he puesto mis fuerzas en Él. Y dice también el Salmo, que atravesando el valle de lágrimas, y acá me quiero detener en algo importante, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Los estanques son nuestra alma
nuestra alma, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones vacías de nuestra fuerza, nuestro cuerpo vacío de nuestras fuerzas, que ahora reciben, son estanques que reciben por el desborde que hay en el espíritu, porque mi copa está rebosando, reciben de la lluvia, es decir, de lo que tiene origen en el cielo, de lo que proviene de Dios. Entonces ahora mi cuerpo es vivificado, mi alma es redimida, y ya no son mis fuerzas las que actúan en mis caminos, sino son sus fuerzas las que actúan en sus caminos. Es decir, dejemos de gastar, hay un dicho popular que dice que dejemos de gastar pólvora en chimangos. Es decir, que no invirtamos nuestro tiempo en algo o nuestras fuerzas en algo. Por ejemplo, cuando nos preocupamos, invertimos nuestras fuerzas, nuestra energía mental. Ocupamos nuestra mente de aquello que nos preocupa. Ocupamos nuestro cuerpo de las emociones o con nuestras emociones que son generadas por la preocupación que tenemos. Por lo tanto, perdemos fuerzas y nos quedamos sin nada. Pero antes de perder tus fuerzas en algo, en algo que no te va a traer bendición, recompensa, mejor que gastes todas tus fuerzas en Dios. Decí conmigo, voy a invertir todas mis fuerzas en Dios. El Señor hace unos días me dijo, te voy a enseñar a sembrar, y esto es sembrar. O sea, si yo doy algo, pero en eso que yo doy están mis fuerzas, yo no estoy sembrando en él. Yo tengo que primero sembrar mis fuerzas para que Él me muestre y ponga en mi corazón cómo conocer la voluntad de Dios, cómo conocer sus caminos, sembrando todas mis fuerzas en Él, invirtiendo todo mi tiempo en Él. Bueno, yo tengo trabajo, yo tengo otras cosas, sí, está bien, pero Dios no es tu mientras tanto, ¿no? Dios no es el momento que vos decís, bueno, ahora que ya no tengo más trabajo, ahora que ya no tengo tal cosa. Viste que muchas personas dicen, bueno, cuando me jubile, cuando teóricamente, entre comillas, ya no labures más, no tengas otra cosa que hacer, bueno, ahí le voy a servir a Dios. No, empieza ahora. Invertí todas tus fuerzas en Dios y vos vas a ver sus fuerzas en tu trabajo, en la actividad que vos estás realizando. Y esto es poderosísimo. Aplicalo. O sea, no gastes pólvora en chimangos. No inviertas tiempo en la preocupación, en que el cuerpo, en que esto, en que el dolor, en la traición, en lo que me dijo, en lo que no me dijo, en hablarle a los demás, en pensar en esto, en lo otro. Ay, déjame, lo tengo que pensar. No, gasta todas tus fuerzas en Dios. O sea, ¿cuál es el límite? El límite es aquello que la cultura nos dice que tenemos que hacer. Eso le pone límites a Dios. Dale a Dios hasta acá. Andá a la iglesia solo cuando se bautiza alguien o cuando alguien se casa. Dios es alguien que tiene algo para darte, pero no vivas por Él ni vivas en Él. Por eso somos herederos y predestinados en Cristo. En Él lo tenemos todo. Por Él lo tenemos todo. Todas esas cosas que nosotros necesitamos y que ignoramos porque no tenemos luz, van a seguirnos y nos van a alcanzar si nosotros dejamos en la cruz nuestras fuerzas físicas. Por eso dice que entreguemos
en sacrificio vivo, santo y agradable nuestro cuerpo, nuestras fuerzas mentales. Por eso dice que amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y también nuestras fuerzas emocionales. Si todo está en Él, Él nos mostrará sus caminos, los pondrá en nuestro corazón, entonces sus caminos crecerán en nosotros, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, desbordarán y llenarán los estanques que son nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestra mente vacía, nuestra voluntad vacía, nuestras emociones. Entonces tendremos sus emociones, su voluntad, sus fuerzas, veremos sus caminos y escucha, dice, atravesando. No te quedes en el valle de lágrimas. Eso es ocupar tus fuerzas en lo que te pasó. El valle de lágrimas lo tenés que atravesar, lo tenés que caminar, no lo esquives. Si ese valle de lágrimas está allí, bueno, caminá sobre él, pero no lo esquives, no lo pospongas, no lo niegues, atravesalo, porque cuando lo atravieses, verás que es porque la lluvia, lo que viene de Dios, lo que tiene origen en Dios, el don de Dios, la gracia de Dios está desbordando de tu espíritu y llenando tu alma, tu cuerpo, tu vida, tus emociones, tu voluntad, todo lo que vos sos. Y entonces irás de poder en poder y verás a Dios en Sión, en el monte, en todas las cosas. Amén. Bueno, espero que esta palabra haya llegado hasta lo profundo de tu espíritu y que hoy tomes la decisión de dejar cosas que hay que dejar. Hay cosas en las que hay que dejar de pensar, hay cosas en las que hay que dejar de poner mis fuerzas para invertir todas mis fuerzas en Dios. Te bendigo. Nos vemos este sábado 20 de abril a las 4:30. Recordá que es la primera reunión. Ya no es más a las 5, es 4:30 la primera y la segunda reunión a las 7 y a las 6 de la tarde y a las 3:30 en los equipos presenciales en Presencia La Plata, calle 68, número 674. Te esperamos.